Esto es muy poderoso, esto es muy extraordinario. Por eso yo no vengo a hablar con todo tipo de gente hoy. Yo vengo hablando con gentes espirituales hoy. Yo quiero revelarte 3 secretos de por qué Dios te despierta a orar de madrugada. Esto es muy poderoso. Por eso no todo el mundo entiende esto. Esto es muy fuerte. Por eso hay gente que se le da el sueño de madrugada, pero no entiende este misterio. Hay gente que escucha una voz que le llama de madrugadas, pero no comprende. Lo que te vengo a hablar es algo espiritual. Esto no es insomnio, no estoy hablando de insomnio, yo estoy hablando de cosas espirituales. Esto es muy fuerte. Yo vengo a hablarte de cosas espirituales, porque después de las 3 de la mañana, todo lo que sucede es espiritual. Por eso no vengo a hablar con gente en la carne, yo vengo a hablar con gente de oración, gente que ora. 3 cosas por la cual Dios te despierta a orar de madrugada. Padre mío, esto es muy fuerte. 3 cosas por qué Dios te despierta a orar de madrugada. Padre mío, voy a tener problema hoy en el mundo. Voy a tener problema hoy. Número 1, cada vez que Dios te despierta de madrugadas, es una voz de alerta. Esto es muy fuerte. Cada vez que Dios te despierta de madrugada es una voz de alerta. Por eso cuando Dios te despierta de madrugadas, esta voz no se puede ignorar. Esto es un peligro. Hay gente que Dios la llama de madrugada y vuelve y se duerme. Esto es muy fuerte. Esta voz no se puede ignorar, porque es una voz de alerta. Por eso dice que cuando Jesús llegó, donde los discípulos lo encontró durmiendo, Jesús le dijo: oren, velen, para que no caigan en tentación. Esto es muy fuerte. Jesús vuelve de nuevo, y cuando vuelve dice que lo encuentra durmiendo. Dios mío, esto es muy fuerte. Al siguiente día venía ataque. Al siguiente día venía persecución. Y Jesús no solamente quería que los discípulos hicieran una simple oración. Jesús quería preparar a los discípulos porque venía ataque. Shema, Dios mío, esto es muy fuerte. Jesús quería preparar a los discípulos porque al siguiente día era el día del apresamiento. Al siguiente día venía el Imperio Romano a apresarlo. Y dice que cuando el Imperio Romano apresó a Jesús, Jesús no reaccionó. Jesús no reaccionó. Pero dice que Pedro sacó la espada y hirió al soldado. La gente que no ora va a caer en tentación. Evangélico que no ora cae en tentación. La gente que no ora no resiste ataque. Dios mío, esto es muy fuerte. Shema. La gente que no ora no resiste ataque. Muy fuerte. La gente que no ora no resiste ataque. El evangélico que no ora cae en tentación. Por eso cuando Dios te despierta de madrugadas, no puede volverte a dormir. No puedes ignorar esta voz. Cuando Dios te despierta de madrugada, va a venir una Dalila a seducirte. Cuando Dios te despierta de madrugada, va a tener una discusión en el trabajo. Viene un accidente, va a pasar algo y yo te quiero apercibir para que no te tome de sorpresa. Dios mío, esto es muy poderoso. Cuando Dios te despierta de madrugada, Dios te está diciendo: despiértate a orar, viene ataque. No te acuestes sin orar. Viene una persecución, el enemigo te va a atacar, al siguiente día te van a provocar, al siguiente día se te va a perder un dinero, algo va a suceder y por eso Dios te está alertando. Por eso la voz de Dios no se puede ignorar. Los hombres que oran de madrugada caminan por revelación. Shema, yo no estoy hablando con todo tipo de gente. La gente que ora de madrugada camina por revelación. Por eso Dios te despierta de madrugadas. Despiértate a orar. Ese negocio que tú vas a hacer no te conviene. Despiértate a orar. Al siguiente día va a venir una Dalila y te va a seducir. Al siguiente día vas a caer en pecado. Al siguiente día viene un accidente. Al siguiente día te va a pasar un proceso. Y quiero que te prepares. Por eso cuando Dios te despierta de madrugada no puede ignorar esta voz. Esto es un peligro. La gente que Dios lo despierta de madrugada y se duerme es un peligro. Porque cuando tú desprecias o cuando tú ignoras la voz de Dios, cuando te despierta ahora de madrugada, no vas a soportar el ataque. El hombre que no ora actúa en la carne. Los hombres que no oran actúan en la carne.
Dios mío, esto es muy fuerte. Por eso Jesús resistió el ataque cuando lo iban a apresar. Porque Jesús preparó el espíritu y le dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús se preparó. Jesús preparó su espíritu de madrugadas en oración. Pero Jesús fue donde los discípulos a percibir lo que venía ataque. Y Pedro amaneció durmiendo. Por eso Pedro no resistió el ataque que vino al siguiente día. Es un peligro ignorar la voz de Dios. Cuando Dios te llama a orar, no lo ignores, porque esto es muy peligroso. Por eso, antes de Jesús elegir a los 12 discípulos, dice que Jesús amaneció orando. Shema, esto es muy fuerte. Dice el libro de Mateo que cuando Jesús iba a elegir los 12 discípulos, Jesús amaneció orando. Porque Jesús no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Porque Jesús pasaba la noche entera orando. Jesús amanecía orando. Dice que Jesús se levantaba de mañana, aún muy oscuro, y se levantaba a orar. Jesús tenía un hábito de oración de madrugadas. Cuando tú oras de madrugada, nada te toma por sorpresa, porque cuando tú oras de madrugadas, Dios te prepara. Dios te revela lo que va a suceder al siguiente día. Dios te revela, no haga ese negocio. Dios te revela, viene proceso, te van a seducir, hay una trampa, el enemigo está planeando algo en tu contra. El hombre que ora de madrugadas, no le sucede nada al azar. No le sucede nada de repente, porque Dios te lo revela. Por eso el diablo le tiene miedo al hombre que ora de madrugadas. El hombre que ora, el diablo le tiene miedo, porque el hombre que ora no le sucede nada de sorpresa. Cuando el diablo viene a hacerte un lío, Dios te lo revela. Cuando el diablo te va a engañar en un negocio, Dios te lo revela. Cuando hay un accidente, Dios te lo revela. Cuando vas a hacer un mal negocio, Dios te lo revela. El hombre que ora de madrugada, no le sucede nada desapercibido. Por eso el diablo no quiere que tú ores de madrugadas, porque cuando tú oras de madrugadas, tú andas adelantado a los tiempos. Tú conoces lo que va a suceder mañana. Cuando vas a hacer algo que no es la voluntad de Dios, Dios te lo revela. Dios te muestra visión. Dios te manda un profeta. Dios te habla en voz audible. Cuando Dios te despierta de madrugadas. Hay gente que a veces siente que le pica la sábana, a veces escuchan los perros, a veces siente que le tocan la puerta, que le llaman. No ignores esa voz. Dios te está llamando de madrugadas. Esto no es natural. Eso no es insomnio. Hay gente que bebe pastillas porque cree que esto es insomnio. Esto es muy poderoso. Cuando Dios te despierta de madrugadas, es porque te está alertando que viene problema. Cada vez que Jesús amanecía orando, Jesús muy de mañana se iba a orar. Mientras la gente dormía, Jesús oraba. Por eso cuando Jesús iba a sanar un enfermo, Jesús reprendía a los demonios. Por eso cuando Jesús iba a reprender un demonio, Jesús nunca oraba. Jesús nunca oraba para reprender un demonio, porque ya Jesús oró de madrugadas. Y cuando tú preparas tu espíritu de madrugadas, tú no tienes que orar mucho para hacer milagros. Jesús amanecía orando. Jesús destruía los demonios de madrugada, y cuando le tocaba sanar a un enfermo, Jesús le ponía la mano y reprendía el espíritu, porque Jesús preparaba su espíritu. Jesús oraba de madrugadas y pasaba la noche entera orando. El hombre que ora de madrugadas no le toma nada por sorpresa, porque cuando el diablo quiere engañarte, ya Dios te lo reveló. Cuando tú oras de madrugadas y vas a hacer un mal negocio, Dios te lo revela. Cuando tú oras de madrugadas y vas para cualquier lugar, Dios te revela, viene un accidente, no quiero que vayas, va a haber problema, te va a venir Dalila a seducir, Dalila te va a visitar tal mujer, no vayas, te va a visitar tal mujer, no haga ese negocio. El hombre que ora de madrugadas no le toma nada por sorpresa. Por eso el diablo le tiene miedo a la gente que ora de madrugadas, porque cuando tú oras de madrugadas, Dios te revela lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el domingo. Dios te revela lo que va a pasar el martes. Cada vez que tú oras de madrugada, Dios
te revela. Por eso Jesús cada vez que caminaba, caminaba por revelación. Jesús se fue a Egipto, se cumplió una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús nació en Nazaret, se cumplió una profecía. Jesús leyó la Biblia en un sábado y leyó la carta que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo lo que Jesús hacía se cumplía. Todo lo que Jesús hacía se recumplía la palabra, porque Jesús caminaba por revelación. Cuando tú oras de madrugadas, tú no cometes errores. Cuando tú oras de madrugadas, tú no actúas en la carne. Cuando tú oras de madrugadas, tú no caes en pecado. La gente cae en pecado porque no ora de madrugadas. La gente no prepara el espíritu. Jesús amaneció orando. Por eso Jesús resistió el ataque del Imperio Romano. Pero Pedro amaneció durmiendo. Y cuando llegaron a apresar a Jesús, dice que Pedro sacó la espada. El evangélico que no ora no resiste tentación. La gente peca y cae en tentación es porque no ora de madrugadas, porque ignora cuando Dios te está levantando de madrugadas a orar. El hombre que no ora de madrugadas, el evangélico que no ora de madrugadas, cae en tentación. Cada vez que Dios te despierta de madrugada, te está alertando: Dalila te va a seducir, no haga ese negocio, no vaya para ese viaje que habrá un accidente. Cada vez que Dios te despierta de madrugadas, te está alertando de algo que te va a suceder. Por eso el hombre que ora de madrugada no le sucede nada desapercibido. Dios te da una visión, Dios te lo revela en sueño, Dios te manda un profeta, Dios te habla en voz audible, Dios te lo revela de cualquier manera. El hombre que ora de madrugadas no le pasa nada al azar. El hombre que ora de madrugadas conoce lo que va a pasar mañana. Por eso Jesús sabía que el Imperio Romano iba a atacar al siguiente día. Y Jesús dice que preparó su espíritu y amaneció orando. Pero Pedro amaneció roncando. Pedro amaneció dormido. Pedro amaneció dormido. Y al siguiente día cayó en tentación. Por eso cada vez que Dios te despierta de madrugadas, no ignores esta voz. Shalom, shalom, Adonai. Jesús va donde los discípulos y cuando llega encuentra a Pedro durmiendo y le dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Por eso cada vez que Dios te despierta de madrugadas, Dios te está alertando porque viene un ataque. Dios mío, esto es muy fuerte, por eso no vengo a hablar con todo el mundo. Dios te está alertando que viene un ataque. Por eso a Dios no se le escapa nada. Cada vez que te va a suceder algo, Dios te lo revela. Dios te da un sueño. Dios te lo muestra en visión. Cada vez que te va a suceder algo, va a pasar un problema, viene un accidente, no vaya a ese viaje. No vaya porque hay problema. En el trabajo va a haber una discusión al siguiente día. Va a haber algo, va a haber un ataque. Prepárate. Por eso cuando Dios te despierta de madrugadas, te está alertando de un ataque. Esto es muy poderoso.